Buenas tardes, no sé si me escuchan. Ahí estamos, perfecto. Bien, buenas tardes. A ver si me escuchan. Buenas tardes. Sí, se escucha. Perdón que aparece como Sonia, es mi señora. Pero a veces lo tengo que cambiar de acuerdo a cómo nos conectamos. Ahí está. Bueno, esperamos un ratito más que se nos acople a alguien más y arrancamos. Bueno, muy bien. Bien, yo les mandé un apuntecito de que lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver que el mantenimiento de un sistema operativo. La idea es que tengan conocimiento de los pasos o los distintos elementos que necesitamos mantener en un sistema operativo, como Windows 10, y ahora les estaba preparando uno de Linux, que entonces el otro lo voy a subir enseguida, pero lo vamos a ver ahora en profundidad un poquito más a Linux. Vamos a ir más rápido con Windows y nos vamos a detener un poquito en Linux, que es un poquito más desconocido. Bien, pregunto sobre lo que hemos visto anteriormente. ¿Han tenido alguna duda? No, Por ahora no. Por ahora no. Bien, bien. Entonces, ¿les quedó claro lo que era un servicio y la diferencia con un proceso? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces a las 26 arrancamos. Ya tengo 24, 2 minutitos más y arrancamos. Bueno, les adelanto que en Linux prácticamente no existe mantenimiento. Es un sistema que no tiene los vicios que tiene el Windows. Entonces, en la mayoría se hace por consola, pero les voy a subir
algunos que son gráficos para que sea mucho más amigable en el momento que ustedes instalen el Linux, un Ubuntu, por ejemplo, o también sirve para Debian, ya que Ubuntu, acuérdense que es un sistema que deriva de Debian. Entonces, es muy poquito lo que se ve de mantenimiento, pero sí vamos a hacer una comparativa, decir, bueno, qué es lo que nosotros hacemos en Windows y por qué no se hace en Linux. Yo en este momento, profe, estoy instalando en la máquina virtual una distribución de Debian. ¿Sabe que Bien, es la segunda vez que lo estoy instalando porque no se me instala con la interfaz gráfica? Directamente se instala, pero solo eh, la consola. Solo la consola. No puedo hacer que se le instale. Ahora voy a ver si le toqueteé un poquito más ahora en la instalación. y bien, ¿y Creo que qué máquina sería. virtual, qué máquina estás usando? ¿Qué software virtual? No, perdón, profe, estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ah, bien. ¿Cómo me preguntó, profe? ¿Qué software virtual estabas usando? El VirtualBox. Ah, el ¿Ese? virtual. Ajá. Bien, Ahora creo que le puse una configuración que me da el eje entre GNOME, o sea, GNOME, y el VTXM, algo así, que era como una distribución gráfica que tenía. bien. Voy a ver si puedo replicar una instalación del Debian, a ver qué es lo que puedo ver para darte alguna ayuda. Bueno, igual ahora se está terminando de instalar, voy a ver si funcionó o no. Bien. Bueno, 2 minutos más y arrancamos. No sé si eso sumó a alguien más. Sí, o tenemos uno más. Bueno, muy bien. Bueno, son y 28, arrancamos. Entonces, si ustedes van viendo el apunte, vamos a ir siguiendo el hilo de lo que yo les quiero transmitir. Entonces, empezamos con lo que sería el mantenimiento. En una PC, nosotros tenemos dos tipos de mantenimientos. Tenemos por un lado nuestro hardware, que necesita de un mantenimiento, y nuestro software, que también necesita un mantenimiento. Entonces, el mantenimiento, fíjense que yo lo he dividido en 4 partes, si bien realmente son 2 partes de 2 mantenimientos diferentes. Si tenemos un hardware, tenemos un mantenimiento preventivo. ¿Cuál sería el mantenimiento preventivo de hardware? Sintéticamente es mantenerlo limpio, mantener que las condiciones de temperatura sean las adecuadas, tanto en temperatura y además la humedad, que no tengamos un ambiente muy húmedo, que puede hacer que las pequeñas diferencias de distancias que hay entre los componentes de un hardware podrían llegar a deteriorarse. Entonces, con eso hacemos un mantenimiento de lo que sería preventivo. Y después tenemos un mantenimiento correctivo cuando tenemos algún desastre, se nos rompió alguna placa, tenemos algún problema de fuente. Entonces, sintéticamente, esos son los dos mantenimientos que tenemos en el hardware. No los vamos a ver, solamente los mencionamos. Y después tenemos lo que sería en nuestro software. Nuestro sistema operativo, especialmente Windows, necesita periódicamente tener una revisión y un mantenimiento para que esté en óptimas condiciones. Eso sería
nuestro mantenimiento preventivo. Y cuando supóngase que tenemos un ataque de un virus o algún problema grave del sistema, ahí recién haríamos nuestro mantenimiento correctivo. Entonces hay un pequeño grafiquito que yo le he puesto mantenimiento. Tenemos un mantenimiento de conservación, que lo hemos dividido en uno correctivo y otro preventivo, y después tenemos uno que sería un mantenimiento de actualización. ¿Cuál es la idea de actualización? Y tener nuestro sistema operativo en condiciones de acuerdo a los fabricantes. ¿Por qué? Porque todo sistema operativo siempre tiene, lamentablemente, y más en Windows, distintos errores que se van descubriendo y se van haciendo parches, que es importante actualizarlos para tener nuestro sistema operativo que sea ágil y que sea seguro. Entonces, en el gráfico tenemos nuestro sistema operativo y tenemos los distintos elementos que vamos a ver que tenemos hardware y tenemos aplicaciones y el sistema operativo propiamente dicho que sería nuestro software. Entonces, yo le he puesto acá, normalmente los sistemas operativos tienen un desgaste por el uso, y ese desgaste se transforma en distintos errores que se van acumulando de muy a poquito y que van haciendo que nuestro sistema pierda recursos y por lo tanto, o al revés, necesite mucho más recursos para funcionar, con lo cual tendríamos un sistema operativo menos ágil, más lento y menos optimizado. Entonces vamos a los problemas comunes. Algunos de los problemas comunes, por ejemplo, tenemos lo que sería nuestro disco duro. Normalmente en el disco duro nosotros guardamos, o sea, el sistema operativo guarda la información, pero no la guarda en una forma secuencial. Por lo tanto, cada vez que hacemos lecturas y escrituras, el sistema operativo va eligiendo lugares y va dejando espacios que no han sido ocupados. Estos espacios sin ocupar se van multiplicando de acuerdo a la actividad que nosotros tenemos en nuestro disco duro, y es lo que normalmente decimos que nuestro disco está desfragmentado. Perdón, está fragmentado. Con lo cual tenemos que hacer un mantenimiento que sería desfragmentar, que sería corregir esos pequeños espacios que nos ha quedado en nuestro disco duro. ¿Para qué? Para que las cabezas, cuando tienen que buscar información, tengan que hacer menos recorrido, con lo cual se aumenta la efectividad de nuestra búsqueda en el disco duro. Y después tenemos dentro de los problemas lo que sería el problema del registro. Pero primero vamos a ver qué es lo que normalmente tenemos. Cuando nosotros estamos usando nuestro sistema operativo, lo que vamos a generar son archivos temporales cuando hemos instalado programas. Una vez que están instalados, dejan de ser utilidad, porque justamente son para hacer la instalación, pero están ocupando espacio y es un problema que tenemos que solucionarlo. Después, cada vez que nosotros los conectamos a Internet, también generamos archivos temporales durante nuestra navegación, y cuando nosotros hacemos uso de nuestras aplicaciones, también podemos, de acuerdo a software que son imperfectos, o algún problema que se nos cortó la energía, generamos registros de errores en el sistema. O sea, almacenamos en nuestra base de datos, que sería el registro de Windows, errores que también el sistema operativo los va a salvar, pero para salvarlos tiene que detectar que están dañados o que no son referencias que son tan incompletas, y eso lo que hace es que se devore nuestro sistema operativo y se ponga más lento. Y después, otro que también tenemos, de programas muy antiguos, también nos pueden haber quedado algún tipo de registro en nuestra base de datos. Entonces, bien, como hemos hablado, tenemos la fragmentación del disco. Fíjense que yo lo que les decía, el disco no guarda los datos de forma secuencial, es decir, no los guarda uno detrás del otro. Entonces,
llega un momento en que se nos pone mucho más lento cada vez que accedemos a este disco duro, este dispositivo de almacenamiento interno, y por lo tanto necesitamos utilizar unas herramientas, por eso Windows ya la trae incorporada en el sistema operativo, que sería la defragmentación. Es importante recordar que esto está en otro apunte, que cuando nosotros tenemos un disco de estado sólido como almacenamiento de nuestro sistema operativo, ya carece de sentido en la parte de fragmentación, por lo tanto, los discos de estado sólido no necesitan una defragmentación, al contrario, es contraproducente. ¿Por qué? Porque nuevamente después el disco va a organizar los datos de acuerdo a la parte inteligente que tiene el disco duro dentro. Bien, ese sería uno de los problemas. Otro problema entonces tenemos es cuando nosotros estamos usando nuestro sistema operativo y empezamos a generar errores en el registro de Windows. El registro de Windows es un archivo que lo que tiene son las características, tiene las netas características de una base de datos, y ahí se almacena toda la información de la configuración, del hardware, del software y del comportamiento que va a tener nuestro sistema operativo. Por ejemplo, si se va a abrir automáticamente una aplicación o un servicio, o si a través de un servicio vamos a utilizar un DLL que puede ser de Windows, puede ser de algún otro fabricante, para poder reconocer y hacer funcionar algún tipo de hardware que estamos utilizando en nuestra aplicación. Entonces, todos estos elementos normalmente de aplicaciones, lo que pueden hacer es generar error en el registro. Windows también generó una herramienta que es lo que se llama el Regedit. Regedit es una aplicación interna de Windows que se utiliza para solucionar problemas de la base de datos. Sí es importante tener un cierto conocimiento de cuál sería el tipo de problema y además hacer un backup, hacer un respaldo de nuestro registro antes de ponernos en la tarea de eliminar algún problema. Normalmente, una tarea muy cotidiana es, por ejemplo, si nos ataca algún virus, que nos deja algún tipo de residuo. ¿Qué sería residuo? El virus, dentro de nuestro registro, deja algún elemento que se va a abrir automáticamente cuando nosotros corramos nuestro sistema operativo. Entonces, una vez que nosotros hemos detectado qué tipo y el nombre de nuestro virus atacante, podemos ir a la gente que genera antivirus y nos puede dar una solución en el registro. Generalmente, si el antivirus no puede eliminar nuestro virus totalmente, tenemos que hacerlo manualmente en el registro. Por lo tanto, tenemos que buscar cadenas de caracteres que son bastante específicos del virus, y una vez que los borramos, volvemos a reiniciar y vamos a tener nuestro sistema operativo liberado de ese residuo del virus. Esa sería la cuarta parte, errores de virus. Después tenemos programas de terceros que le he puesto. Son aplicaciones de empresas que se dedican a hacer herramientas para hacer el mantenimiento de nuestro sistema operativo. Entonces, uno de ellos es el CCleaner, que es un programa gratuito además, que lo que hace es hacer un mantenimiento integral, tiene varias aplicaciones dentro de la misma aplicación, que nos da la posibilidad de corregir errores del registro, desinstalar programas del inicio. Después podemos tener el TuneUp. TuneUp también es otro software de otro fabricante, que también están especializados
en hacer mantenimiento de nuestro sistema operativo en una forma integral, abarca prácticamente todas las partes que necesitamos mantener de nuestro sistema operativo. Les agregué una más, que es el de Frackler, que es un paquete, es una utilidad muy interesante para hacer, en el caso que nosotros tengamos discos duros convencionales, hacer una desfragmentación más inteligente y además es mucho más gráfica y nos muestra un pantallazo gráfico de nuestro estado, el estado de nuestros datos en el disco. Bien. Algo importante cuando vamos a hacer mantenimiento de nuestro sistema operativo es actualizar el sistema operativo, ya lo dije al principio. La idea es que nosotros tengamos todos los parches y todas las actualizaciones del sistema operativo de tal manera de asegurarnos que nuestro fabricante nos está transmitiendo todo lo necesario para que nuestro sistema operativo sea lo más eficiente y funcione mejor. Otra parte que también es importante mantener en nuestro sistema operativo es actualizar aplicaciones y controladores. Por ejemplo, aplicaciones de Office muy viejas también nos traen problemas, por ejemplo, con lo cual sería importante actualizar nuestra aplicación y si tuviéramos algún problema con alguna placa también que sea muy vieja, podríamos tener una actualización de los controladores. Entonces, tanto las aplicaciones como los controladores, si tienen un cierto tiempo, es importante actualizarlos para que esos mismos fabricantes nos den soluciones para que nuestro sistema operativo sea más ágil. Otro elemento importante de mantenimiento de nuestro sistema es hacer lo que serían las tareas de backup. Eso lo hemos visto en otra clase. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que vamos a hacer. Entonces, primero vamos a hacer, por ejemplo, una copia de seguridad completa. Para eso tenemos una aplicación dentro de nuestro sistema operativo Windows, que accedemos a través del panel de control, y vamos a hacer una copia de seguridad de todo nuestro sistema. De la misma manera, Windows 10 tiene también una aplicación para hacer una copia de seguridad de los archivos. Y por último, tenemos también la posibilidad de hacer una copia de tipo de recuperación para, si tenemos algún problema, poder corregir los problemas y restaurar nuestro sistema. Y eso no afecta ni los archivos, ni los documentos, ni los datos personales que nosotros tenemos almacenados en nuestra PC. Bien, otro elemento importante de mantenimiento es siempre tener en cuenta el tema de seguridad. Nosotros tenemos que tener siempre nuestro antivirus lo más actualizado posible, de tal manera que las bases de datos de los virus siempre estén actualizadas. Lo mismo si nosotros tenemos una PC que necesitamos que nuestra información esté muy bien protegida, siempre es importante tener un buen firewall por software para poder evitar que tengamos algún tipo de intrusión. Y si tenemos una empresa, vamos a ir a un firewall del tipo de hardware, que va a ser un dispositivo que vamos a poner en la entrada, que en combinación con nuestro firewall de software y nuestro antivirus, nos va a dar una protección medianamente estable y confiable para que podamos navegar y podamos ejercer, si nos conectamos a alguna red, sin problema. Acuérdense que siempre los hackers y todo lo que sería elemento de seguridad está siempre en constante auge para ver si pueden hacer o encontrar alguna vulnerabilidad de los sistemas operativos. Otro elemento importante también es hacer un mantenimiento de nuestras contraseñas. O sea, necesitamos cambiar todas nuestras contraseñas periódicamente
en el caso que estemos, por ejemplo, en una empresa. Yo he trabajado en una empresa donde las contraseñas se cambiaban semanalmente. Y esas contraseñas eran por lo menos de 32 caracteres. Tenían elementos alfanuméricos, mayúsculas, minúsculas y elementos que eran no alfanuméricos, o sea, algún tipo de carácter especial. De esa manera, manteníamos la seguridad en un estado bastante importante. Otro elemento importante que cabe destacar es eliminar programas en desuso. Por ejemplo, si yo tengo algún programa que lo instalé para hacer alguna cosa en particular, primero que puede haber dejado algún elemento residente que cuando arranca nuestro sistema operativo nos va a limitar recursos, o sea que va a tomar recursos de nuestro sistema operativo que pueden estar disponibles para otra aplicación. Entonces, esas aplicaciones que no las utilizamos, también es importante eliminarla del sistema operativo. Como punto 12 le he puesto también reducir la carga de inicio. ¿Cuál sería reducir la carga de inicio? Es tratar de evitar todos esos software que nosotros hemos instalado y que se van a abrir en forma automática. Eso lo podemos hacer con una herramienta de sistema denominada msconfig, o lo podemos hacer desde el panel de control a través de los servicios. Por último, tengo lo que sería referente a la restauración del sistema, hacer un punto de restauración, y además activar el sistema de restauración para que se hagan en forma automática, los cuales se van a ir generando distintos puntos de restauración, y los más viejos se van a ir borrando, dejando actualizados, de tal manera de que si nosotros tenemos algún problema en el sistema, podamos restaurar a un paso anterior de antes de tener el problema. Yo le he puesto cómo se hace. Vamos a hacerlo a partir del panel de control. Vamos a ir a recuperación y vamos a decir si queremos mantener los archivos o no. Y vamos a tener creado un punto de restauración para nuevamente, si tenemos algún problema, poder abrir. Le he puesto un pequeño cartelito. Hay técnicos, informáticos, hay analistas de sistema que si les queda en algún momento tener que hacer mantenimiento en una PC, de tratar de no formatear, sino de usar un poquito el ingenio y los conocimientos para poder hacer un buen mantenimiento. Bien, acá le he puesto un pequeño apartadito de un mantenimiento en Linux. Bien, en Linux el mantenimiento es muy poquito lo que nosotros tenemos que hacer, ya que la estabilidad que tiene el sistema operativo hace que no necesitemos hacer prácticamente ningún mantenimiento. Pero sí podemos en Linux generar lo que sería un script de mantenimiento. ¿Cuál sería la idea? Es hacer lo que llamaríamos un archivito bat en Windows, no sé si en algún momento ustedes lo vieron. Es un pequeño archivo, una vez que nosotros lo hacemos a través de ejecutable, va a ser una secuencia de comandos para hacer en nuestro sistema operativo alguna finalidad. En Linux, esto lo podemos hacer, pero lo hacemos a través de un script. Para poder hacerlo tenemos que tener, digamos, acuérdense que, uy, caray, en Linux necesitamos darle todos los permisos, entonces necesitamos un permiso de superusuario o de administrador tipo root, y con ese, teniendo esa característica de usuario, o sea, vamos a tener la máxima categoría, generaríamos un script de mantenimiento. Ahí yo se lo he puesto. Es importante la cabecera, que es la que le va a decir a ese archivo, que lo vamos a denominar
lo vamos a hacer un tipo de texto y después lo vamos a renombrar para que Linux interprete qué es lo que tiene que hacer. Entonces, hacemos todas los pasos de mantenimiento automatizados. Para crear ese archivo, vamos a utilizar un procesador de texto y luego lo vamos a renombrar a una extensión SH. Quiere decir que cuando nosotros, a través de la consola, corramos ese archivito, se van a generar todos estos pasos automatizados y vamos a hacer un mantenimiento de Linux. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? No entendí lo de bash. ¿Qué es bien el bash? El bash es lo que le está diciendo al Linux, fíjense que es la cabecera. A ver si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, se ve, se ve. Bien, esto lo que le hace es, si nosotros lo podemos referir a PHP, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, si ponemos en PHP un doble barra, le estamos diciendo que lo que vamos a poner es un comentario. Si nosotros a través de un numeral y ponemos esta característica bash, le estamos diciendo que vamos a hacer un script que lo que va a hacer es correr en el sistema operativo para hacer una secuencia de comandos del tipo sudo, o sea que son comandos que son ejecutables de Linux. ¿Queda claro? O a ver si lo entienden. Sí, es como un tipo de extensión para decirles que un script. Claro, nosotros citamos, por ejemplo, el HTML, si ponemos la palabra script, le estamos diciendo, cuando lo interprete el sistema operativo, va a decir, toda esta secuencia de texto corresponde a un script. Perfecto. Claro, eso es como eso, todo esto en realidad es para evitarnos, para no ir tipeando un sudo por sudo. Efectivamente, lo que hace es generar automatizado todos los sudos. Uh-huh. Ahora vamos a pasar a otro archivito, que ese ustedes no lo tienen todavía. Bien, donde, a ver si lo ven. No, no está. ¿Ahí se ve? Sí. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito lo que sería el sistema operativo en Linux. En Linux, acá dicen relativamente muy poquito mantenimiento. Acuérdense que la mayoría son todas por consola. Entonces, les doy un pequeño pantallazo de lo que sería importante para mantener en óptimas condiciones un Linux. Entonces, primero sería instalar lo que son las actualizaciones y parches del sistema y de las aplicaciones. Nosotros sabemos que lo mismo que en Windows, Linux se va actualizando permanentemente y van saliendo nuevas distribuciones. Entonces nos iríamos a un repositorio y tendríamos para poder instalar, en este caso hacer un update o un upgrade de nuestras aplicaciones y de nuestro kernel. Otra cosa importante, lo mismo que en Windows, sería hacer un respaldo del disco duro. Entonces yo les he puesto, por ejemplo, es un mal hábito de la gente que usa las computadoras de no respaldar la información que está en los discos duros, pensando que nunca se va a romper, y en realidad nosotros podemos tener 1 tera de información, que son millones de archivos, no miles, y podríamos perderlo en un solo momento a través de un problema de hardware o de un problema de software. En Linux, el ataque de virus es prácticamente imposible, pero sí podemos tener un problema de hardware.
Entonces, lo que yo le he puesto, podemos hacer un respaldo local, en el cual podemos tener otro disco duro diferente, un disco duro de tipo externo, y vamos a hacer un respaldo, que lo vamos a tener que hacer a través de la consola, o bien lo podemos hacer con una pequeñita aplicación, que es el Back in Time, que sirve para respaldar la información, y lo que nos da es un ambiente gráfico para que sea más amigable. Otra forma es con el RDIFF Backup, que también es una aplicación ya del tipo de consola. Podríamos hacer un respaldo remoto, es decir, podríamos subir todo a la nube, podríamos contratar, si tenemos una empresa, algún tipo de servicio, de tal manera de que en ese hosting nosotros podamos guardar información clasificada, información importante de nuestro trabajo. También podemos guardarlo en otra PC, o sea, nos ponemos de acuerdo de guardar todos los elementos y hacer un respaldo. Bien, acá vamos con las diferencias que tiene con Windows. Por ejemplo, acá dice borrar los archivos temporales. Realmente, Linux usa un archivo temporal, pero está permanentemente limpiándolo, de tal manera que no tiene los problemas de Windows de generar basura que se va acumulando en los archivos y que va ocupando lugar. Pero sí, lo mismo, podemos utilizar algunas herramientas a través de un comando, el comando find, de tal manera de poder hacer un breve mantenimiento de nuestro sistema operativo Linux. Lo mismo que en Windows, si tenemos programas obsoletos que estén ocupando lugar o que estén ocupando algún tipo de recurso, sí es importante desinstalar los programas. Esto lo vamos a hacer a través de la consola, a través de un comando sudo. Acuérdense que siempre tenemos que estar con nuestra máxima categoría de usuario y vamos a borrar, en realidad vamos a desinstalar un programa que estaba en Linux. Bien. Algo importante, que en Linux tampoco necesitamos la desfragmentación, pero sí nosotros lo que necesitamos a veces es reparar nuestro sistema de archivos. Acuérdense que así lo mismo que Windows tiene FAT32 o un NTFS, Linux ocupa varias formas de sistemas de archivos. Entonces, cada sistema de archivos tiene una aplicacióncita específica para cada uno. Quiere decir que nosotros, por ejemplo, le he puesto un listadito, en estas tres son distintas formas, son distintos procesos que van a actuar sobre los distintos sistemas de archivos que tenemos en Linux. Bien, entonces bien, acuérdense, una vez que dice, a ver, estamos bien. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer a través de la consola, vamos a utilizar nuevamente nuestro comando sudo, y vamos a hacer un mantenimiento del sistema de archivos. Otra cosa importante es mantener siempre en condiciones nuestro firewall. Eso es una regla, lo mismo que en Windows. Para eso Linux tiene una herramientita, y ahí les dejo cómo se ejecuta esas herramientas del IP Tables. Otra cosa importante en Linux sería, por ejemplo, la actualización de los controladores gráficos. Puede ser que esté saliendo sobre alguna placa alguna actualización, o sea, algo que esté mejor optimizado, por ejemplo, nuestra placa de video. Entonces, es importante una actualización de esos controladores de gráficos. Otro elemento que le he puesto es, por ejemplo, limpiar el registro. Linux no tiene registro.
por lo tanto no tenemos que preocuparnos. En actualizar nuestro antivirus tampoco es necesario, pero podemos tener una aplicación que es la más utilizada y que nos da un 99,9% de porcentaje de seguridad en nuestro sistema Linux. Otro elemento importante, nosotros cada vez que nosotros hacemos una modificación en el registro, por ejemplo, en Windows, necesitamos, después de esto, después de esa aplicación, después de esa modificación, necesitamos reiniciar nuestro sistema. Linux no tiene ese problema, por lo tanto no es necesario reiniciar cada vez que nosotros hacemos algún cambio. La única forma que nos pide que hagamos un reinicio sería si nosotros hacemos una actualización del sistema. O sea, estamos trabajando sobre el kernel, en ese momento sí nos va a pedir un reinicio, pero si en algún momento nosotros necesitamos hacer algún reinicio en forma manual, tienen dos sentencias que a través de consola lo podemos hacer un reinicio de nuestro sistema Linux. Y después, lo último es cómo limpiar Linux a fondo. Están prácticamente una explicación de las sentencias para poder hacer un mantenimiento, por ejemplo, eliminar todos los paquetes del caché, que es lo que yo les presenté en el otro apunte, que sería a través de un script. El script, ¿qué es lo que hace? Si ustedes lo ven, van a ver que son estas mismas sentencias que tienen un proceso automatizado. Bien, ahí terminaríamos lo que sería un concepto de mantenimiento, tanto de el Linux como de Windows. No sé si tienen alguna duda. Profe, Sí. en Linux, en los sistemas, ¿cómo es? El sistema de escritura, ¿puede ser que se llamaba? No, el sistema de archivo. De archivos, perdón. ¿Puede mostrármelos otra vez? ¿Usa los tres? ¿Se mostró al mismo tiempo los sistemas de escritura? No. Nosotros podemos, Puede usar uno de esos o otro, o los más usados son esos. claro, exactamente. Normalmente el más antiguo es el X3, la extensión 3. Entonces vas a tener un FSK para cada sistema de archivo que estemos utilizando. Y eso me tengo que fijar en el disco para saber qué sistema de archivo está utilizando. No, tenés que usar una sentencia que es de la configuración de Linux que tenés. Bien. Ahí te va a decir, te va a dar todos los parámetros del sistema, te va a decir las características del kernel y te va a decir qué sistema de archivo está utilizando. Bien, y con respecto a los virus, ¿por qué es menos probable que haya virus? ¿Es por la cantidad de usuarios que utilizan Linux? Exactamente. O sea, Ah, el primero, nosotros no tenemos, por ejemplo, no tenemos registro, con lo cual no podemos poner, no tenemos un lugar físico donde poner un elemento que haga que nuestro virus actúe de forma automática. Esa sería una de las justificaciones. Después, la cantidad de usuarios que nosotros tenemos. Acuérdense que, por ejemplo, si necesitamos nosotros hacer una desinfección importante en un sistema, el antivirus lo que va a hacer es reiniciar el sistema y va a comenzar con una distribución de Linux muy chiquitita para desde Linux poder atacar el virus que tenemos nosotros en Windows. No sé si lo han hecho alguna vez, de tener que eliminar algún virus importante y van a ver que nuestro antivirus, cuando reinicia, abre una pequeña aplicación que está en Linux. Es importante que
Linux, al no tener ese inconveniente de los virus, lo podemos utilizar para eso y por eso es tan perfecto también, además de la estabilidad, para los servidores. O sea que los .exe no funcionan porque Linux no tiene registro. No tiene registro, eso es un problema de Windows, que el registro. Ah, por eso, o sea, yo había visto que los .exe, o sea, los automatizados no funcionan en Linux. Y es por esto, por el registro. Claro, acuérdense que todo el comportamiento que tiene nuestro sistema operativo, el 90% está en el registro. El registro, si ustedes los ven, hay un apartadito que es el autorun, donde nos dice los que se van a inicializar en forma automática, cuáles son los que se van a inicializar a pedido de una aplicación. Y lo mismo, si tenemos un servicio, ese servicio, ¿qué aplicaciones va a llamar? O sea, ¿qué procesos van a integrar ese servicio? Ahí es donde ataca generalmente los virus. Entonces, el primero lo que hace es desactivarnos nuestro antivirus, con lo cual, ¿qué es lo que hace? El virus tiene una pequeña base de datos con los nombres de los antivirus más conocidos y tiene la posibilidad de desactivar nuestro antivirus. Cuando desactivó nuestro antivirus, no estamos en condiciones de detectarlo, por lo tanto, ataca sin ningún problema con un comportamiento viral que lo que va a hacer es reproducirse y atacar cuanto archivo pueda encontrar. ¿Alguna otra duda? Creo que no. Bueno, enseguida le estoy subiendo la parte de mantenimiento de Linux y todo esto ya está subido a Classroom para que lo vean, es importante. Y les he subido una pequeña guía de Windows, es un pequeño archivito que tiene más o menos unas 500 hojas de Windows 10. Eso no lo he subido Profe, a WhatsApp porque es muy grande, está en el Classroom. perfecto. Una consulta, profe. Para Sí. empezar con Linux, Ubuntu. Para empezar con Linux, el Ubuntu. Una Bien. buena distribución. O un Kubuntu también puede ser. ¿Cuál, perdón? Kubuntu es con K. Kubuntu. Bien. Kubuntu o el Ubuntu. Yo la mejor experiencia la he tenido con Ubuntu. No así con Debian. Debian es un poquito más complejo. Bueno, estamos en hora, nos estamos viendo. Cualquier duda me lo pueden preguntar por WhatsApp y generaremos un pequeño archivito para que esté más completa la explicación. Así que bueno, nos estamos viendo y será hasta la próxima. Chao, profe. Muchísimas gracias por concurrir. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.